Vamos a ver el uso de las herramientas de la geoquímica orgánica para resolver problemas de alocación de producción o lo que conocemos regularmente como producción conjunta o resolución de mezclas en corrientes de hidrocarburos. Esta herramienta se basa en que las corrientes o las fuentes naturales de gas y petróleo tienen diferentes composiciones, pese a tener básicamente los mismos componentes, tienen diferentes cantidades de los mismos. A veces las diferencias vienen de origen en la propia roca generadora o por alteraciones que se producen en el reservorio. A lo largo de los años, la geoquímica orgánica ha logrado identificar numerosos componentes que actúan como lo que llamamos biomarcadores y que esos sirven para identificar origen y hacer rastreos y seguimientos de los sistemas petroleros, pero también en geoquímica orgánica se trabaja regularmente con lo que llamamos relaciones de compuestos o parámetros geoquímicos que se utilizan para identificar las características de una determinada composición de petróleo. De esta forma, con toda la información, con las herramientas que aporta la geoquímica orgánica, es posible diferenciar muchas veces el aporte individual de diferentes fuentes a una misma corriente de hidrocarburos, como ya dijimos. El fundamento es que prácticamente cada petróleo tiene lo que llamamos su huella digital o su fingerprint cromatográfico. Estamos viendo tres ejemplos en estas transparencias, donde lo que se ve es que, digamos, en la señal cromatográfica, que lo que hace es resolver una mezcla compleja en sus componentes individuales mediante un sistema de retención diferencial, de modo tal que los compuestos más pesados tardan más tiempo en atravesar el sistema cromatográfico, y eso hace que en la detección final sea posible identificar numerosas señales individuales, identificables y totalmente reproducibles entre una corrida y otra. Lo que están viendo acá son tres perfiles de petróleos de orígenes distintos que presentan visualmente diferencias que permitirían resolver las mezclas. Lo que se hace es trabajar esto mismo, pero cuantitativamente. Hay una serie de requerimientos para que la técnica sea aplicable. El primero es que lo ideal es disponer de las muestras individuales que aportan a la mezcla conjunta. A cada una de ellas la llamamos end member, es el componente puro previo a la mezcla. Y lo segundo, en principio, es obvio que entre los diferentes end members tiene que haber diferencias composicionales identificables y reproducibles. Lo otro es que, por ejemplo, cuando estudiamos diferentes niveles en un mismo pozo, cada nivel debe aportar la misma calidad de petróleo a lo largo del tiempo. A veces eso no ocurre, sencillamente porque en las acumulaciones naturales, en los reservorios de hidrocarburos, suelen observarse gradaciones composicionales cuando hay espesores importantes por acción de la gravedad, o la mezcla sencillamente en el subsuelo no es homogénea porque la trampa se llenó en diferentes pulsos migratorios y no se alcanzó el equilibrio final de mezcla, o se producen alteraciones después de la acumulación, como lo que llamamos lavado por contacto con cantidades importantes de agua, o biodegradación por acción bacteriana. O también se producen fraccionamientos por equilibrios líquido-vapor y pérdida de sellos. Todas estas cosas conducen a que en un mismo nivel puedan encontrarse variaciones composicionales que pueden afectar la calidad de la técnica. Lo ideal es que cada nivel tenga una única composición y que cada nivel sea diferenciable de los otros con los que queremos hacer la cuantificación. Y el requerimiento técnico de laboratorio es que las señales cromatográficas que se procesan tienen que ser obtenidas en las mismas condiciones. Eso significa mantener el tipo de equipo cromatográfico, las columnas y las condiciones de trabajo, porque si se cambian estas condiciones, la integración que conduce a cuantificar los componentes individuales de cada end member o la mezcla conjunta puede cambiar, digamos, conduciendo a resultados no adecuados.
Para entenderlo, vamos a imaginar una mezcla física, para entender las bases de la metodología, donde tenemos dos fluidos, que son identificados genéricamente como fluido 1 y fluido 2, y mezclamos 100 gramos de cada fluido en una mezcla única. Y cada fluido, para simplificar las cuentas y la visualización, lo identificamos con 6 componentes con una determinada distribución, de modo tal que el porcentaje en peso es el que figura en la tabla que están viendo. Cuando sumamos el fluido 2, que tiene una composición diferente pero de los mismos componentes, obtenemos una mezcla de donde se suman las masas, de modo tal que 100 gramos de un fluido más 100 gramos de otro fluido da los 200 gramos de mezcla, donde cada componente acumula lo que aporta cada una de las corrientes individuales. Los 4 gramos del fluido 1 que corresponden al componente A más los 18 gramos del fluido 2 dan los 22 gramos de la mezcla final, y así siguiendo con el resto de los componentes. De ese modo, la composición final, ya normalizada al 100%, resulta totalmente diferente de cualquiera de las dos corrientes originales. Más aún, habiendo solamente dos fluidos aportantes a la mezcla, eh, hay una única resolución posible para obtener la composición final que estamos viendo. Eh, o sea, disponemos, en este caso, de suficientes datos para resolver la mezcla unívocamente. O sea, no es posible obtener la composición de la mezcla final con otra proporción de mezcla que no sea 100 a 100 o 50 a 50 o en cantidades iguales de una y de otra. Si mezcláramos 40% y 60%, la mezcla final tendría otra composición. Normalmente en mezclas complejas, aunque se junten varias corrientes, la cantidad de compuestos que uno analiza es tan grande que siempre disponemos de mucho más ecuaciones que incógnitas a resolver, de modo tal que si la calidad composicional de la información es adecuada, el resultado final es inequívoco y de una exactitud que ronda el 1 o 2% del porcentaje en peso en la resolución de mezclas. Depende, por supuesto, de qué tan diferentes sean los endmembers y qué tan buena sea la toma de muestra, representatividad, etc. Sin embargo, pese a que en el ejemplo que vimos estamos trabajando con masas absolutas, en la práctica se suelen emplear relaciones composicionales, no valores absolutos de composición, no el 10% o el 5% como pusimos en el ejemplo, sino el cociente. Por ejemplo, 10 sobre 5 me da un cociente de 2 y esa sería la relación entre dos componentes. ¿Qué significa eso? Que si tengo un fluido como el que ya vimos antes y un segundo fluido, lo que se obtienen son las relaciones entre componentes cercanos. Habitualmente se elige cromatográficamente aquellos picos relacionados o aquellas señales de componentes relacionados para que si hubo cualquier alteración de evaporación o de problemas de tratamiento de la muestra, al estar cercanos cromatográficamente se supone que están afectados de la misma forma, de modo tal que la relación entre esos componentes no cambia en la cuenta final. Como se observa, la relación entre componentes también es un diferenciador de los dos fluidos. Las relaciones son en general diferentes, eligiendo los picos adecuadamente. En la práctica lo que uno hace es, después de obtenido los cromatogramas, identificar aquellos componentes, aquellas señales que maximizan las diferencias entre los endmembers, de modo tal de que la resolución sea con la mayor calidad posible. El único problema es que las relaciones no se combinan linealmente en las mezclas. Lo vemos con un ejemplo sencillo en este mismo caso. Cuando la mezcla es 50 y 50, la composición que ya conocemos, que vimos en la transparencia anterior, las relaciones son, por supuesto, diferentes a las que tenemos tanto en el fluido 1 como en el fluido 2. O sea que las relaciones son también aptas para resolver la mezcla. Pero ¿qué ocurre? No es lo mismo la relación que se obtiene físicamente durante la mezcla, en este caso A sobre B está dando 0,58 en la mezcla final, que la que obtenemos por cálculo matemático, promediando también al 50% la información que teníamos de los fluidos individuales. O sea,
el ejemplo que estamos mirando, el cociente A sobre B real es 0,58, lo que resulta de la mezcla física, y el promedio matemático de las dos relaciones da 1,25. ¿A qué obedece la diferencia? Bueno, el 0,58 no es más que el cociente entre las cantidades finales de A y de B, la mezcla final. 11 sobre 19 es el número que obtenemos. En el otro caso, estamos haciendo sencillamente un trabajo matemático sobre los datos que tenemos, de modo tal que el 1,25 resulta de la suma de las dos relaciones que teníamos para las componentes individuales y dividirlos por dos porque cada uno aporta el 50%. O sea, las relaciones sirven para diferenciar los n-members, pero no se combinan linealmente para la resolución de mezclas. De hecho, acá estamos viendo cómo varían las relaciones de lo que simbólicamente hemos identificado como componentes AB o P o XY. Y lo que estamos viendo es un gráfico que muestra la variación de estas relaciones en las diferentes mezclas. En el eje horizontal lo que están viendo es el porcentaje del segundo fluido en la mezcla y cómo varía físicamente el valor de esas relaciones a lo largo de los cambios composicionales. A modo de ejemplo, la relación X sobre Y presenta una curvatura notable que tiene que ver con que hay componentes que tienen mucho más cantidad, hay fluidos, perdón, los aportantes a la mezcla, que aportan mucho más X e Y que el otro. Entonces, agregando cantidades importantes de un componente que prácticamente no aporta estos componentes individuales, no varía la relación X sobre Y porque estamos agregando algo que ya tiene cantidades importantes de los componentes seleccionados, le estamos incorporando una cantidad muy pequeña de estos componentes adicionales, de modo tal que la relación original no cambia. Para marcar bien la diferencia, si quisiéramos utilizar una relación lineal en las mezclas, eh, obtendríamos lo que vemos en este caso como línea de puntos. Por supuesto, esa línea de puntos no es representativa de las mezclas físicas. Es solamente, como les dije antes, una recombinación lineal o una solución lineal de un problema que no es lineal. Bien, por extraño que resulte, en muchos trabajos se cometen este tipo de errores de cálculo de utilizar relaciones lineales o sea, cálculos lineales entre relaciones de componentes. La razón es fácil de explicar. Como este trabajo es en alguna medida una aplicación de la geoquímica orgánica y la geoquímica orgánica trabaja regularmente con relaciones de componentes, se trasladó la misma herramienta a la resolución de mezclas conjuntas. Pero claro, la geoquímica orgánica tradicional trabaja en una misma muestra, en una misma corrida cromatográfica, y lo que está buscando son relaciones de componentes que indiquen origen, alteraciones de petróleo, no mezclas de hidrocarburos, sino un objetivo absolutamente diferente. Y las relaciones composicionales se apartan severamente de la linealidad cuando uno las procesa. Para la ocasión de producción, como ya lo vimos, solamente sirven los valores absolutos composicionales. Claro, ¿qué ocurre? Eso obliga a hacer una cromatografía más completa que solamente lo que conocemos como fingerprint. El fingerprint cromatográfico incluye casi, digamos, en forma obvia, solamente aquellos componentes que son capaces de atravesar el sistema cromatográfico. O sea, el sistema cromatográfico convencional consiste en un punto de inyección, una columna de separación y un lugar de detección, un detector adecuado. En la cromatografía no petrolera es normal que todo lo que uno inyecta en el inyector se detecte en el detector luego de atravesar la columna cromatográfica. Pero en el caso del petróleo existen numerosos componentes que, por volatilidad, es imposible que atraviesen la columna cromatográfica, de modo tal que incluso queden retenidos en la zona de inyección. Eso hace que una fracción importante de lo que se detecta, mejor dicho, de lo que se inyecta, no se detecta al final de la corrida cromatográfica.
O sea que lo que denominamos habitualmente como fingerprint cromatográfico incluye solamente aquellos componentes que son capaces de atravesar el sistema cromatográfico. Para ponerle números, eso llega habitualmente hasta componentes cercanos a carbono 40. No incluye, por supuesto, ni asfaltenos, ni resinas, ni compuestos muy pesados. Y esos compuestos pesados pueden ser o casi despreciables en el caso de condensados, por ejemplo, o pueden ser más del 90% del total de la masa de un sistema. La propia corrida cromatográfica no lo dice en forma directa, pero por supuesto se puede cuantificar haciendo los tratamientos adecuados. Eh, si utilizáramos, como ya mencioné, las reglas de mezcla lineales entre relaciones, en el caso de los ejemplos de fluido 1 y fluido 2 que vimos en las primeras transparencias, nos llevarían a errores muy severos de cálculo. Acá tenemos el ejemplo de la relación AB, digamos, graficada linealmente en función del contenido de fluido 2 en la mezcla. La X, la cruz está marcando el dato físico de la relación AB en una mezcla 50 y 50. Y este es el error de cálculo que cometeríamos si supusiéramos que ese valor de la relación A sobre B corresponde a una mezcla lineal de las relaciones de los fluidos individuales. En este caso el cálculo nos diría que tenemos un 95% prácticamente de fluido 2 en la mezcla, cuando en realidad tenemos un 50%. Si utilizáramos otra de las relaciones, la relación O sobre P, el error cometido sería menor, pero igual sería notablemente significativo, con casi un 71% de valor del fluido 2 en la mezcla, cuando en realidad es el 50%. Y con la última de las relaciones que definimos, la X sobre Y, el error sería también enorme y concluiríamos que hay menos de un 10% del componente B en la mezcla, cuando en realidad en todos los casos es el 50%. Los que utilizan esta técnica, que insisto, es un poco sorprendente, pero se justifica por el origen de la metodología, solucionan este aparente problema o intentan solucionarlo utilizando promedios. ¿De qué forma? La relación A sobre B, como vimos, me hubiera conducido a creer que en la mezcla había un 95% del fluido 2. La relación O sobre P, un 71%. Y la relación X sobre Y, un 9%. Entonces, para evitar o simplificar esta dispersión, decimos, bueno, hagamos un promedio de estas relaciones, las procesamos linealmente y después las promediamos para obtener la mezcla real, la solución de la mezcla real. En este caso el valor es 58%. Es más cercano al 50%, pero igual se está cometiendo un error que no, en principio no es justificable, porque no hay por qué asumir, de hecho no se debe asumir que las relaciones de componentes se combinan linealmente en las mezclas de fluidos. O sea, si hacemos solamente relaciones, no hay forma de asegurar, elijamos la cantidad de relaciones que elijamos, de que el resultado final va a ser el resultado correcto. La única forma de resolver el sistema, como dije antes, es eh, trabajar con composiciones absolutas, tanto de los end members como de la mezcla final. El ejemplo que vimos tenía marcadas diferencias entre los componentes. Vamos a ver ahora un ejemplo de dos fluidos. Redefinimos los fluidos 1 y 2 de forma tal que las composiciones sean muy parecidas. De hecho, solamente vamos a diferenciar la cantidad que tenemos del componente B y compensarlo con el componente Y. O sea, en el primer caso, la relación A sobre B es 4 sobre 2, que da 2 por supuesto. Y en el segundo caso es 4 sobre 3, que conduce a una relación notablemente diferente de 1,33. Y ese aumento de 2 a 3% en el componente B se compensa con el componente Y, que pasó de 40 al 39%. En todos los casos la suma es 100% de los porcentajes en peso. Lo que tenemos son relaciones diferentes entre dos fluidos que estamos analizando. Bien,
Si nos encontráramos con este problema en la práctica, elegiríamos aquella relación que maximiza la diferencia entre los dos componentes. Fíjense, la relación O sobre P no permitiría diferenciar la mezcla porque tanto en el fluido 1 como en el fluido 2 es el mismo valor, 2,40. Y la relación X sobre Y pasa de 0,50 a 0,51. Es muy sutil la diferencia como para que nos permita resolver una mezcla compleja. En cambio, la relación A sobre B, sí, tiene una marcada diferencia de 2 a 1,33. Por lo tanto, parece adecuada para resolver una mezcla de estos dos componentes, de estos dos fluidos. Bien, cuando hacemos eso, si utilizamos una resolución lineal del cambio de la relación A sobre B en las diferentes mezclas, lo que están viendo en esta tabla es la diferencia entre el valor real de la mezcla, que es la primera de las columnas, con el valor calculado en función de una combinación lineal de las relaciones A sobre B. Y como se puede ver, los errores que se cometen son notables, llegando en este caso al 10%, en fluidos que serían perfectamente diferenciables si se analizaran por la vía completa y no por relación de parámetros. Esto mismo, visto gráficamente, se puede apreciar posiblemente mejor. Los puntos azules muestran los valores reales del cambio de la relación A sobre B en función del contenido del segundo fluido en la mezcla. Y las cruces están marcando el cálculo lineal. O sea, mientras la naturaleza, la física del procedimiento genera esta relación que tiene una cierta curvatura en función del contenido del fluido en la mezcla, utilizar una relación lineal genera un error en principio no necesario, o sea, no, que deriva sencillamente de haber hecho una simplificación que no se justifica ni físicamente, en realidad, ni matemáticamente. Esto que posiblemente suene a, a cosa que fácilmente puede evitarse, lamentablemente, el objetivo de esta presentación tiene que ver con eso, es una práctica frecuente dentro de la resolución de mezclas. A modo de ejemplo, hay numerosas publicaciones y numerosos trabajos técnicos de aplicación que sencillamente en vez de utilizar valores absolutos de composición en las mezclas, utilizan los cambios de las variaciones de la relación, o sea, las relaciones entre diferentes componentes. Este es sencillamente uno de los ejemplos en una revista muy prestigiosa dentro de la geoquímica orgánica. En este caso, los autores presentan gráficos como este, donde lo que tenemos son dos corrientes, igual que el ejemplo que vimos con números muy sencillos, los petróleos A y E, y dentro de las corridas cromatográficas se han elegido aquellos picos, aquellas señales que mejor diferencian los end members, los componentes puros, lo que ven como relaciones 56-54, 112, 123, 140, 142, sencillamente está haciendo relación, está haciendo referencia a la identificación numérica que se le dieron a los picos del cromatograma, a las señales cromatográficas. No importa el componente, se eligieron sencillamente aquellas relaciones entre componentes que maximizan la diferencia entre un fluido y el otro fluido. A modo de ejemplo, si miramos la relación entre las señales identificadas como 112 y 123, que están graficadas con cuadrados en este gráfico, las mezclas físicas, esto realmente está hecho por medición experimental, muestran, como ya vimos en los ejemplos anteriores, una curvatura no demasiado marcada, pero significativa. Y los autores, pese a la evidencia experimental, prefieren emplear una relación lineal, que es la que está marcada en el gráfico. Vuelvo para que se vea la línea que están usando, de modo tal que cuando hacen las cuentas, lo que resulta es que para una determinada relación
de los componentes identificamos como 102 y 123, en lugar de obtener el resultado real, que es menos del 30% de aporte del segundo fluido en la mezcla, obtienen mediante la relación lineal un 34%, que es lo que indican en el gráfico. Digamos, lo mismo les pasa cuando utilizan otra mezcla, donde lo que obtienen es totalmente diferente a lo que hubieran obtenido en caso de utilizar los valores reales de las mezclas. Insisto, esto es un tema de trabajo analítico que por alguna razón histórica se hace sistemáticamente en forma errónea, pero que es fácil de simplificar, o sea, de corregir. Si prestan atención, en todos los parámetros elegidos pasa lo mismo. Todas las relaciones presentan una cierta curvatura y en todos los casos se utiliza una línea recta que ni siquiera se le obliga a pasar por los extremos, por la composición de los end members puros. La propia línea recta no apunta o no está obligada a respetar los extremos como dato duro del análisis. Incluso, en forma un tanto simpática, esto obliga a los autores a extender el gráfico más allá de lo que sería el 0 y el 100% de las posibilidades de mezcla, porque los cálculos numéricos pueden llevarnos a concluir, en algunos casos, que las proporciones de mezcla son negativas o mayores al 100% en algunos componentes, cosa que físicamente es absurdo, pero que matemáticamente resulta de haber hecho las cuentas con cálculos lineales de relaciones. Bueno, simplificando todo lo que hemos dicho, la herramienta es excelente. La herramienta permite cuantificar el aporte de diferentes corrientes a una producción con Minglet de una forma muy adecuada y fundamentalmente tiene una ventaja con respecto a otras herramientas. En general, un dato importante, en general esta herramienta no reemplaza las mediciones directas de caudales, sino que permite acompañar con datos adicionales, medidos en forma independiente, lo que se detecta mediante otras herramientas físicas. Y una de las ventajas que tiene es que la mezcla de hidrocarburos no se ve afectada por el aporte conjunto de agua. De hecho, la misma herramienta geoquímica se puede utilizar para resolver mezclas de agua, pero en este caso estamos viendo solo la geoquímica orgánica. De modo tal que cuando uno resuelve una mezcla de hidrocarburos, no importa si ese aporte de hidrocarburos viene acompañado de un 5% o un 90% de agua. Lo que importa es cuánto hidrocarburo está aportando a la mezcla. La limitación es que solo se aplica cuando cada corriente aportante es diferente de las otras y además mantiene su composición en el tiempo. Si hubiera variaciones en el tiempo de los aportes de alguna de las corrientes, eso afecta la calidad de la resolución que se va haciendo. Todo eso se chequea, por supuesto, se pone a punto la técnica y se mantienen controles de calidad que garanticen que es posible seguir resolviendo las mezclas con la información que uno dispone. El, el único tema es que, digamos, hay que hacer una especie de corte con la historia de la geoquímica exploratoria y tratar de no usar relaciones de parámetros, sino directamente valores absolutos de composición. Eh, la única o el único agregado que genera esta necesidad es que es necesario incluir un análisis completo de la mezcla de hidrocarburos, tanto de los endmembers como de la mezcla final, o sea que se debe disponer de la cuantificación de lo que llamamos componentes pesados en una mezcla o aquellos componentes que no son detectables cromatográficamente. Eso se hace o en la propia cromatografía con lo que se conoce la técnica de patrón interno o mediante destilación que permite obtener un residuo pesado que permite cuantificar en masa cuánto es lo que no sale o no se detecta en la corrida cromatográfica. Teniendo en cuenta todas estas herramientas, insisto, todas estas necesidades técnicas, la herramienta es una herramienta de muchísima aplicación en la resolución de mezclas de corrientes de hidrocarburos. Aplica no solo a petróleo, sino también a gases. Normalmente se utiliza en petróleos, pero en gases es absolutamente el mismo concepto.
Por último, acá tienen una serie de publicaciones que tratan temas genéricos o temas específicos con aplicaciones eh, de trabajos presentados en congresos. Algunos de estos trabajos fueron premiados realmente por la calidad técnica y sirven como base de trabajo para diseñar o programar la posible resolución de mezclas en escenarios complejos.